Bien, estamos hoy a 25 de febrero de 2025, temas directos de bibliografía experimental 3. Voy a, de adelante, referirme al subtema, al subtítulo del contenido de nuestra guía de temas experimental 3, que es comunicación de la ciencia, divulgación. Divulgación de la ciencia, ya para enfocarnos en eso. Mencionamos en sesiones anteriores que la divulgación la entendemos como la comunicación a la gente, al público, al pueblo, al pueblo, a todas las personas, no solamente a un grupo de ellas, como ya mencionamos, a los colegas de la profesión, sería la comunicación especializada, a estudiantes en aulas, sea comunicación educativa, a toda la gente, incluyendo a los colegas y al estudiantado, es divulgación. En otros idiomas, por ejemplo, en inglés, la palabra es popularization. La mala traducción literal, la inadecuada traducción literal sea popularización de la ciencia. Digo que no es una traducción adecuada al español, al menos español mexicano, porque ¿qué sería popularización? O sea, lo entenderíamos como hacer popular. ¿Y qué entendemos en México con algo popular? Habría dos significados principales. Uno, que es perteneciente al pueblo, o sea, popular, que es del pueblo, literalmente, o que es algo muy distribuido, aceptado, tomado, afín, apreciado por la mayoría de la gente. Es un cantante muy popular, es una música muy popular, es una persona muy popular. Mucha gente la sigue, mucha gente la aprecia, mucha gente le gusta esa música, mucha gente va a los conciertos de ese cantante o compran. Cuando antes comprábamos los discos, ya no, sí, ¿no? Están volviendo a vender los acetatos carísimos. De haber salido guardo los míos. Tengo por ahí algunos. Bueno, con eso de Spotify acabó con todo. Esta es una historia de cómo se ha transformado la actividad comercial de la venta de música a la gente. Bueno, ok. Entonces entendemos la divulgación como la comunicación a toda la gente. Pero la semana pasada vimos que la comunicación humana, la comunicación que las personas no la hacen igual a todas las personas. Por ejemplo, entre especialistas de un campo profesional o disciplina, los médicos entienden ellos solos, uno va al médico, lo revisan a uno, le dice, tiene usted y uno no entiende nada. Luego dan una receta y menos entiende. Tiene letra de médico, como la mía. Lo que pasa es que yo estudié mi maestro en el posgrado fue un médico, entonces aprendí su letra. Por eso no se dice lo que escribe. Ok, bueno. También mencionamos en particular la comunicación a diferentes grupos de edad. Revisamos los textos, los libros, con temática sobre astronomía, uno dirigido hacia niños y niñas, hacia infantes, hacia la infancia, y otro dirigido a público adolescente o adulto, y digo adolescente porque se requeriría tener una cultura general o nivel educativo equivalente más o menos a la secundaria, según comentaban algunos de ustedes.
Porque en uno hablaba de las estrellas, los planetas, cómo se formaban, en términos con palabras muy comunes, sin que incluyera, por ejemplo, la palabra moléculas. Ese era el libro infantil. Y el libro para el público de mayor edad ya mencionaba las moléculas, mencionaba los átomos. Por cierto, hay una anécdota por ahí en un libro de Carl Sagan, en el prefacio o prólogo, donde él casi siempre habla de experiencias personales en alguna etapa de su vida. Y en ese libro creo que es donde mencionó, no sé si fue en Cosmos, lo que pasa es que como he leído y visto mucho de él, ya no supe de dónde lo escuché o lo leí. Cita una experiencia que siendo niño tuvo. Él nació en 1934. Nació en 1934. Quiere decir que para cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, o ya estaba la Segunda Guerra Mundial en su desarrollo, pues él era un niño. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, él tendría 11 años de edad cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y menciona eso, no recuerdo si lo escuché o lo leí, que pues la Segunda Guerra Mundial terminó después de que los Estados Unidos arrojaban 2 bombas atómicas sobre el territorio japonés, en 2 ciudades, en Hiroshima y Nagasaki. Y se dio a conocer a la gente, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, anunció al pueblo norteamericano que había lanzado bombas atómicas y que estaban en espera de la rendición japonesa. Y eso salió en las noticias, se divulgó el hecho histórico del bombardeo atómico, y Sagan menciona que pues él escuchó la palabra bomba atómica, y siendo él un niño le preguntó a un amigo suyo de mayor edad, debe haber sido de 1 o 2 años mayor que él, que era una bomba atómica, y comenta que su amigo le respondió: es una bomba hecha con átomos. Pues todas las bombas están hechas con átomos, ¿no? Hasta las bombas de jabón no son bombas de jabón. Todas las bombas se hacen con átomos que están unidos formando un moléculas. Entonces es ahí donde en la comprensión de algunos conceptos ubicados en campos de conocimiento que pueda ser científico, pues puede no ser bien entendido, adecuadamente entendido o comprendido por personas de diferente edad. ¿Sí? Si la teoría atómica apenas fue planteada a principios del siglo XIX, se habrá incorporado a las escuelas a mediados del siglo XIX mismo, finales del siglo XIX quizá. Es más, todavía a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, se tenía en duda la existencia de las moléculas. De hecho, es uno de los artículos publicados en ese llamado Año Milagroso, Annus Mirabilis, por Albert Einstein, en el cual publicó, creo que 7 artículos, son un montón de artículos. Uno de ellos es de la primera teoría de la relatividad. Publicó un artículo donde desarrolla el concepto y apoya la existencia de moléculas a partir del estudio del movimiento browniano. Entonces, apenas a principios del siglo XX se está discutiendo a nivel de investigación física avanzada la existencia de moléculas, aunque ya se reconocía la existencia de los átomos. Ya estaba, de hecho, el modelo atómico de Niels Bohr, planteado en esos años. Pero ese conocimiento especializado tarda en llegar a los libros de texto escolares de los diferentes niveles. Es por eso que quizá los niños, todavía en la década de los 40, niños de educación básica, pues tuvieron una muy vaga idea de qué era un átomo y qué era una molécula. Eso se estaría estudiando quizá ya a nivel de bachillerato, quizá secundaria, quizá preparatoria en el sistema educativo mexicano, high school en el sistema tanto canadiense como norteamericano, y en el Gran Bretaña en los sistemas países. Esto para ubicarnos.
retomar de donde partimos. Entonces, entendimos que dependiendo del público al que queremos comunicarles, compartirles lo que es y abarca la ciencia o describe la ciencia, eso lo revisaremos más adelante, cómo la entendemos para la comunicación público, para la divulgación. Pues debemos primero tomar en cuenta el tipo de público al que queremos dirigirnos, al que queremos transmitirle nuestro mensaje, que es una comunicación, emitir mensajes. Si son niños, adolescentes, adultos, incluso adultos de qué bandas de edades, porque de eso depende el contexto social y cultural en el cual crecieron y asimilaron en la principal etapa de incorporación de conocimiento en el grueso de la población, que es en la edad escolar. Debemos hacer una reflexión al respecto. Creo que pocas veces hacemos. Desafortunadamente parece ser que por hábitos sociales la gente parece entender que el aprendizaje, la incorporación de conocimiento por parte de los individuos, de las personas, se realiza solamente en la etapa de la vida escolar. Solamente se aprende en la escuela. Parece que todavía hoy en día la gente en general piensa así. ¿A qué vas a la escuela? A estudiar. Y está dividida en diferentes niveles la educación escolar. Los sistemas educativos están divididos por niveles muy parecidos en diferentes países. El primero es el básico, el primario. El primero sería el primario, de ahí que se llama primaria en México, la educación primaria. Pero después se incorporó ya formalmente, está ya en las leyes que regulan la educación en México, una educación previa a la escuela. Y entonces, ¿dónde es previa a la escuela? Entonces no es en la escuela. Se le llamaría preescolar antes de la escuela, pero la preescolar se hace en escuelas. Curioso que así se llame, ¿no? O díganme qué es un jardín de niños o un kinder, como dicen por ahí. El kinder es una palabra, kinder es niño en alemán. Kindergarten sería jardín de niños en alemán. Por cierto, entonces estamos poniendo el nombre en inglés, que luego somos muy pochos o malinchistas y llamamos las cosas en inglés, ¿no? Yo veo en las tiendas, sobre todo en los grandes almacenes, en los centros comerciales, por ahí de julio está el Back to School. ¿Y eso? Back, o sea, espalda, parte de atrás de la escuela. Es hasta un anglicismo muy norteamericano. Significa get back, con back, regresar a la escuela. Falta el back, pero como en la publicidad van, el mensaje publicitario suele ser muy breve. Suelen acortarse los enunciados de grandes oraciones, no son recomendables para la comunicación comercial, sino que se buscan enunciados más breves. Pasamos de oraciones que tienen sujeto, verbo, complemento, y muchas veces se elimina el sujeto. A veces está el verbo y nada más queda el puro complemento. Y aún así la gente lo entiende. Es lo que estudian los profesionales, las personas profesionales de la comunicación comercial, eso donde se estudia. ¿En qué plan de estudio? ¿En qué licenciatura? ¿En qué carrera? En cualquier institución educativa, quienes estudian para dedicarse a hacer anuncios. ¿Qué carrera se estudia? ¿Se estudia alguna carrera o no se estudia? Bueno, puede haber más de una. No, la mercadotecnia se refiere a cómo manejas el mercado, cómo manejas ya el comercio. No el mensaje
para que finalmente compren lo que quieres comercial, que eso sea la publicidad. ¿Diseño gráfico? Actualmente principalmente diseño gráfico. En el caso de la UAM se ofrece la licenciatura en diseño gráfico en 2 unidades, en Xochimilco y en Escaposalco, en las divisiones de ciencias para diseño. También hay algunas instituciones, creo que antiguamente se llama la licenciatura en publicidad. ¿Qué estudias publicidad? La publicidad era principalmente mensajes escritos, luego se empezaron a ilustrar y actualmente es al revés. Es mayor el espacio publicitario ocupa más la presentación de imágenes que la presentación de texto. Hay toda una técnica, toda una ciencia y todo un arte que define el uso de diseño gráfico para la publicidad. Ha ido evolucionando con el tiempo. Bien, entonces, porque además ahí también se entiende que se lleva a la gente, pero a veces va dirigida a públicos específicos. Por ejemplo, la industria farmacéutica hace publicidad dirigida a quién? A 2 tipos de públicos: a los profesionales de la salud, de la medicina, principalmente a los médicos, que son los que tienen la autorización legal para prescribir o recetar medicamentos, y al público general para que conozca algunos medicamentos que no requieren receta médica o que entienda qué le está dando el médico. Incluso ya espera, cuando va al consultorio médico, ya entiende qué le va a prescribir después de que le diagnostiquen el cuadro médico o clínico. Entonces, esos son aspectos que también debemos considerar cuando queremos comunicar ciencia a la gente. ¿A qué público nos vamos a ir? Eso fue lo que revisamos la semana pasada en términos muy generales. Vamos a empezar a utilizar eso que ya conocemos, ese conocimiento que ahora ya lo adquirimos, debemos aprender a manejarlo, cómo lo usamos. Lo vamos a hacer poco a poco, de acuerdo a como desglosé yo el abordaje de la divulgación de la ciencia, para empezar a tener las bases mínimas de qué es la divulgación de la ciencia, para incluso hasta empezar a hacer pininos, los primeros pruebas, ensayos, para cada uno de ustedes comunicar ciencia a la gente. Ya hicimos un ejercicio la semana pasada, o fue la antepasada, cuando aquí tengo semana 2, y se me puso, me envió esto. Gracias y buena tarde, comunicación de la ciencia. Buenas tardes, doctor, hago envío de la actividad. Estoy viendo mi correo y estoy abriendo el documento que me envió. Bla, 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 comunicación de la ciencia, divulgación, biología experimental, actividad semana 2, leer un artículo o capítulo o libro científico y redactar un texto para público general de edad específica. Esa era la actividad. Aunque la única persona a la que le entregaron ese texto fue a mí, el ejercicio era que lo escribieran como si se lo fueran a dar a diferentes tipos de público, a diferentes tipos de personas. Yo no les di una instrucción específica de a qué público. Yo les dije que era una especie de edición libre, ustedes escojan a quién se les dirige. Voy a leer ¿cómo está? La magia de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso fundamental para la vida en la Tierra. Este fenómeno ocurre principalmente en las plantas, algas y algunas bacterias. Convierte la energía solar en energía química, proporcionando así el oxígeno que respiramos y los alimentos que consumimos. ¿A qué tipo de público estaría dirigido este texto? Digamos, por edad y nivel educativo.
secundaria será más o menos del tipo de público al que estaría dirigido el libro de La conexión cósmica, que fue uno de los que revisamos la semana pasada, comparándolo con el libro para público infantil. ¿Alguien que conoce este texto? ¿No? Entonces no vino. Vamos a ver aquí hay otro. Entrega de la actividad de un artículo o capítulo, bla, bla, bla. El sueño y el sistema inmune. ¿Por qué es tan importante dormir bien? Dormir no es solo descansar. Es un momento en el que nuestro cuerpo trabaja en cosas muy importantes. De hecho, pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo. Y esto tiene una razón. El sueño nos ayuda a mantenernos sanos. ¿A qué tipo de público estará dirigido? ¿O qué tipo de público podría recibir ese texto? Pero sin estudio podría ser. A un nivel más primaria, podría ser. ¿Alguien lo reconoce? ¿Sí? ¿A qué tipo de público lo dirige? 10 años es primaria. Bien. Sus compañeros acaban de afirmar que tu objetivo fue alcanzado. Déjenme ver otro por acá. Aquí está. Comunicación de la ciencia, divulgación, redacción de texto para público general. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Yo tampoco. Tal como en la película de Intensamente 2, un día tu hija o tu hijo, al menos el que tú conoces, se acuesta a dormir y al día siguiente despierta en su cama un desconocido. Una persona totalmente distinta, malhumorada, con un bajo nivel de atención hacia tus pedidos, quejumbrosa y con un olor considerablemente más penetrante. Todos estos cambios te auguran unos años de reconocer a tu aparente nuevo hijo. Así que ha llegado el momento de hablar de esa etapa tan temida. Bienvenido a la adolescencia. Es momento de intentar descubrir qué le sucede a esta nueva persona. ¿A qué tipo de público se va a dirigir? Como tus hijos. Yo lo siento como muy general. Con el enunciado de tus hijos, parecería que está dirigido hacia adultos, hacia los padres, como para advertirles de padres de hijos infantes que llegarán a ser luego adolescentes y se hacen inconfortables, tanto los padres como los hijos. Sí, digo, todos fuimos hijos. Digo, no aparecimos de la nada. El único que no tuvo madre fue Adán. Digo, según aquel texto, ¿no? El otro ni padre ni madre. Si siempre ha existido, pues entonces no tiene ni madre ni padre, y a veces se nota. Bueno, ya, pues digo, es la ciencia, no un pensamiento crítico. Eso lo revisamos en pensamiento crítico. Las religiones, el pensamiento religioso. Aquí. O quizá podría estar dirigido a los adolescentes mismos, como para que se entiendan, ay, por razón. O a quienes están antes de entrar a la pubertad. A niños y niñas de 10 años más o menos, que cuando, dependiendo de si son niños o niñas, las niñas suelen entrar a la pubertad, los cambios bioquímicos se dan a menor edad, a una edad más temprana que los hombres, que los niños. Por eso es la etapa en la que, eso sería en el curso de física biológica, cuando vemos crecimiento, para ver la cinética del crecimiento como un ejemplo del fenómeno tasa de razón de cambio de tiempo contra algo, que las niñas empiezan a crecer más rápido que los niños, y es cuando las niñas empiezan a ver como si fueran por los niños, y los niños entonces se sienten así como apocados. Misma edad y la niña está por acá. Bueno,
Pero luego, estoy hablando también estadísticamente, campaña de Gauss poblacional. Si hay quienes tienen talla pequeña, quienes tienen talla mayor, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, como que sería un texto para un público muy general. Y sí, no se va a términos especializados, términos de endocrinología, médicos, psicológicos, no. Está hablando en general sobre un fenómeno que implica conocimientos biológicos, conocimientos médicos, conocimientos psicológicos, por ejemplo. Entonces, me gustaron sus entregas en esta materia. Digo, no en el curso, en la materia de esta tarea. Déjenme comenzarlo aquí. De repente hace cosas que no sé por qué las hace. Ah, ya. No hay problema. ¿Sí? Bueno, sí hay problema, vamos a salir de aquí. Ya, salió. Le dice que es inteligencia artificial. A lo mejor es una pieza natural de mí. Bien, bueno, ok. Entonces vamos aprendiendo cómo comunicar. Pero a veces hay situaciones específicas. O sea, la comunicación puede ser a diferentes edades, diferentes públicos. Pueden ser por edades, por escolaridad, o por disciplina. Y mencionaba yo que mucha gente piensa que la escolaridad, especialmente referencia a la escolaridad, la escolaridad, este cuadro que va aquí, aquel en el cual la gente aprende. Entendiendo el aprendizaje como la incorporación de conocimiento. Y mucha gente, casi sin importar la actividad profesional o oficio a la que se va a dedicar, cree que aquí en la escuela tenemos diferentes niveles: el nivel primario, el nivel secundario, el nivel terciario, no nos llaman terciario, le llamamos bachillerato. Que también es medio sus asegúnes en México, porque ya lo dijo la presidenta hace unas semanas cuando habló de cambios, modificaciones en el sistema educativo mexicano. En México había 31 o 32 sistemas de bachillerato. No es cierto, son muchos más. Ella se refería a los que dependen administrativamente y legalmente de la Secretaría de Educación Pública, porque también están los que dependen de las instituciones de educación superior o universitarias, como la Universidad Nacional de México, que tiene su propio sistema de bachillerato. De la SEP dependen, por ejemplo, los bachilleratos tecnológicos, el tecnológico agropecuario, el tecnológico de servicios, etc. El tecnológico industrial. Hay uno que se llama el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CEBETIS, son las siglas. Hubo un tiempo que estuve casi año y medio, hace más de 30 años, trabajando en la Universidad de Quintana Roo. Ahí pedí un permiso aquí, una licenciada aquí en la UAM, estaba terminando doctorado. Estaba yo todo atosigado con la tesis doctoral, el examen, todo eso, y necesito cambiar de aire y despabilarme, ¿no?
Ya estaba yo como enajenado, como burro tras la zanahoria. Entonces, para yo, es más, entré en una etapa de poca, llamemos de poca productividad. ¿Sí? Estaba yo, me movía mucho y no hacía nada. Porque estaba yo enajenado con lo del término del doctorado. Entonces decidí, salió por ahí una oportunidad, la aproveché para irme a pasar un tiempo en otro lugar. Fue en Chetumal, Quintana Roo, lugar padrísimo, a la orilla del mar. Muy diferente a Iztapalapa, a la orilla de Iztapalapa. Y ya, ya estaba yo casado, mis cosas ahí. Y ahí conocí, por ejemplo, los tecnológicos agropecuarios, los centros de bachillerato tecnológico agropecuario, CEBETAS, les decían. El CEBETA, el CEBETIS, el CEBETO a saber qué, pero fue cuando tuve la oportunidad de conocer, por además, algunas tareas que me dieron cuando entré a colaborar como profesor investigador en la Universidad de Quintana Roo, fue colaborar con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo en algunas cuestiones de asesoría o evaluación que requería su sistema de bachillerato o los sistemas de bachillerato que había en Quintana Roo en ese momento, que había varios. Por cierto, como en el caso de la UAM, la Universidad de Quintana Roo no tenía, a diferencia de la UNAM, un sistema de bachillerato propio. La UAM no lo tiene. La Universidad Metropolitana solamente es una universidad que ofrece estudios, títulos y grados a nivel de licenciatura para arriba, hasta doctorados, diplomados, etcétera, maestrías, especialidades, pero no ofrece estudios por debajo del nivel de licenciatura, es decir, no preuniversitarios. La UNAM sí, la Universidad de Quintana Roo no. Entonces, quienes entran, o en aquellos años quienes entraban a la Universidad de Quintana Roo eran estudiantes que habían egresado de los diferentes sistemas de bachillerato que operaban en ese momento en el estado de Quintana Roo. Tanto el Colegio de Bachilleres en Quintana Roo como los bachilleratos tecnológicos dependientes, tanto federales, es decir, del estado, de la SEP directamente, del estado nacional, como de los del estado de Quintana Roo. Entonces, ¿cuántos sistemas de bachillerato hay en el país? Un montón, cada uno con sus planes y programas de estudio. Aquí podríamos ubicar el nivel primario, aquí el secundario, aquí entonces el bachillerato, que no implica solamente el colegio de bachilleres, ni los centros de bachillerato tecnológico, los que sean, sino la Preparatoria Nacional de la UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, los del Politécnico, los centros de estudios científicos y tecnológicos, antiguamente conocidos como vocacionales del Politécnico, y por eso les se conocen como CECITS, Centros de Estudios Tecnológicos y Sociales. No, ese, CECITS, del Politécnico, y otras universidades de los estados, las cuales son autónomas, es decir, se administran ellas solas, generan sus propios planes y programas de estudio. Por eso es que lo que diga la presidenta vale queso, porque solamente tiene jurisdicción y facultades de establecer y modificar planes y programas de estudio en los sistemas de bachillerato que dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública. No tiene autoridad legal la Secretaría de Educación Pública, que sigue las instrucciones de la Presidencia de la República, de decirle a la UNAM qué hacer en sus SHs y preparatorias nacionales. No, porque la UNAM es autónoma. No así el Politécnico es una dependencia, es una dirección de la Secretaría de Educación Pública. No tiene un rector, tiene un director general. Y entonces sí puede la Secretaría de Educación Pública instruirle al Politécnico qué hacer en sus bachilleratos o CECITS. Sin embargo, no lo puede hacer en la Universidad de Guadalajara, la cual tiene su propio sistema de bachillerato.
Y esa, aunque sea la Universidad de Guadalajara, es autónoma. Otra es la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es privada. La Universidad de Guadalajara es pública. Vive de presupuestos del Estado de Jalisco y también de presupuesto federal, que hay asignaciones federales a las universidades estatales. Aunque no tiene la palabra autónoma en su nombre, es una universidad autónoma del Estado mexicano, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Se maneja sola como la UNAM, vamos a decir. Entonces, ni el gobernador de Jalisco ni la presidenta de la República le pueden decir a la Universidad de Guadalajara qué hacer en sus programas de bachillerato, porque es autónoma. Igual en Veracruz la veracruzana, en Nuevo León la de Nuevo León, etcétera, etcétera. En Yucatán la autónoma de Yucatán. ¿Sí? Todas las que tengan un sistema de bachillerato lo administran ellas solas y deciden cuál es su programa. Por eso el bachillerato es un, digamos, en español mexicano es un sistema. Pero es un nivel que sigue a la secundaria. Y para hablarles históricamente, mencionarles rápidamente históricamente, esto, hay un estudio en preparatoria, ¿no? CCH. Pero es diferente. ¿Cómo está organizado el CCH? ¿Cómo son? Por ejemplo, la UAM, sus programas son trimestrales. Son semestrales. ¿Y cuando entraste, a qué semestre entraste? Al primero. Y terminaste en el sexto. ¿Sí? Bueno, yo estudié en el sistema de preparatoria nacional de la UNAM en una preparatoria particular incorporada a la UNAM. Es decir, la UNAM la que reconoce los estudios, reconocía los estudios que se ofrecían en esa escuela que ya no existe. Y los programas son diferentes. Todavía ahorita son diferentes. Son anuales, no son semestrales. O sea, la UNAM maneja dos sistemas de bachillerato distintos. Mientras el Colegio de Ciencias y Humanidades, los SH, es semestral, su programa, y los contenidos son los que sean. Las preparatorias nacionales de la UNAM, por eso se llaman así, porque son de la Universidad Nacional, manejan programas anuales, cada año dividido en 2 semestres. Entonces tenemos el primer semestre del primer año de la preparatoria nacional, que no es el primer año. ¿Cómo entonces? ¿Qué onda con eso? No, el primer año de la preparatoria nacional de la UNAM no es el primer año, es el cuarto. ¿Por qué? Porque antiguamente la preparatoria de la UNAM o bachillerato formaba parte de la educación secundaria. Entonces, la secundaria está dividida todavía por hacer en 3 años y era parte de un bachillerato de 6 años. Así estaba concebido. Entonces, era primero, segundo, tercero y cuarto, pero ya no en hacer sin el trabajo. Mi certificado de bachillerato dice cuarto, quinto, sexto. Y los otros 3, los de la secundaria. El bachillerato era entonces estos 6 años adicionales a los 6 años de la primaria. La educación en México siempre ha sido un relajo. Pero bueno, es otro asunto, no es pensamiento crítico, es divulgación de las ciencias. Esto para tener el concepto. También mencionamos que aquí está el preescolar. Y no usamos palabrotas porque aquí hay juguetes preescolares. Hay, como decía, aquí hay juguetes preescolares presentes. Bien, bueno. Todo esto es lo que llamamos pre-universitaria, porque aquí estaría la universidad, que tiene a su vez sus propios niveles. Licenciatura, diplomado, maestría, doctorado en México. Que por cierto del diplomado pues no es como que está ahí de pegote porque nos reducimos a licenciatura, maestría, doctorado.
que no es en todo el mundo. En otros lugares del mundo, la maestría tiene un objetivo y el doctorado tiene otro. En México, al menos en el ámbito de nuestro campo, las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, son como escalones o niveles de desarrollo. Primer nivel, la licenciatura; segundo nivel, maestría; tercer nivel, doctorado. En otros lugares del mundo, les digo, es licenciatura, maestría, doctorado. Tienen objetivos distintos, no en línea, no secuenciados. Okay. Estos son los niveles que debemos considerar cuando nos comunicamos al público. El problema es que la gente en general cree que se aprende solamente aquí. Y que por eso quizás deberíamos entender a qué público nos vamos a dirigir para poder escribir nuestros textos de comunicación de la ciencia. Pero en algunas actividades profesionales y oficios, después de que se estudie esa profesión o oficio, cuando la gente dice, ya acabé de estudiar, ya tengo mi título, y empiezan a trabajar, sucede muy frecuente en medicina. Se da cuenta que, caray, tengo que seguir estudiando. Entonces tengo que... A veces, si continúan estudiando, porque continúan con una especialidad que se considera como educación ya no universitaria, sino de posgrado. Y posgrado me refiero posterior a doctorado o a la licenciatura, porque luego los médicos no son doctores, son médicos especializados, con especialidades. Por ejemplo, uno se lastima una pata y va a ver a quién, a una persona que sepa de traumatología. Fíjate que te lastimaste la pata, no que se te encarnó la uña. Si se te encarnó la uña, vas con una persona que sepa de podología. Y son especialidades. Una cosa es el pie, otra cosa es la uña. Pues según la medicina, sí. El posgrado en medicina no necesariamente son maestrías y doctorados, son especialidades que no se estudian en las universidades en México. En otros países sí, en México no. México es diferente su formación profesional. Se estudia en los hospitales. De ahí los programas de residencia. Las residencias médicas son para especializarse, para seguir estudiando medicina en alguna de las áreas específicas del trabajo profesional, en particular médico. Otra cosa es la enfermería, porque la función de la persona profesional de la enfermería es diferente a la de la persona profesional en medicina. Es más, les recomiendo que cuando tengan situaciones muy específicas donde tengan que hacer un procedimiento, acudan a una persona profesional en enfermería y no con una persona de la medicina. Por ejemplo, que les necesiten poner una cánula intravenosa, tiene más experiencia y lo sabe hacer mejor una persona dedicada a la enfermería, que estudia enfermería, que una persona que estudió la más alta especialidad médico en medicina y cirugía, por ejemplo. Por eso que en los quirófanos están los médicos asistidos por el personal de enfermería. Hay diferentes capacidades y conocimientos en cada uno. Pero la gente a veces cree que hasta aquí es donde se aprende. No, se aprende fuera de la escuela. A veces a través del autoestudio, a veces en los hospitales, a veces en el trabajo. Bueno, ¿y qué onda con la divulgación? Que la divulgación tiene un papel aquí, aunque no a nivel específicamente profesional. Aquí estamos hablando de profesiones, digo, alcanza el bachillerato, tenemos los bachilleratos profesionales, las profesiones técnicas. ¿Sí? La educación preuniversitaria y prebachillerato es para conocer. Y la gente, desafortunadamente, más allá de las profesiones, cree que es nada más en la escuela donde se aprende. No.
una función que cumple la divulgación del conocimiento en general y de la ciencia en particular es que la gente pueda seguir aprendiendo, primero, fuera de la escuela, segundo, sin que se dé cuenta, y tercero, sin que lo busque. De repente, ven un programa en la televisión y ahora saben algo más que no aprendieron en la escuela. Y son capaces de usar ese conocimiento. Entonces sí, la educación, no solamente la educación contribuye al aprendizaje. Entonces, si la gente supiera, fuera consciente que requiere seguir estudiando después de salir de la escuela para aprender más, quizá la divulgación no sería necesaria. Pero la comunicación pública del conocimiento, la divulgación del conocimiento y la divulgación de la ciencia cumple un papel social sumamente importante, porque es la forma de seguir actualizando a la gente o llenarle los huecos que dejó la educación escolar o el aprendizaje escolar. Puede aprender fuera de la escuela. Debemos nosotros, como profesionales del conocimiento científico, asumir eso como una función profesional, incluso como un papel moral ante la sociedad. Porque como somos los que egresamos de las universidades, de la área de ciencia, somos los que manejamos este conocimiento, somos los que tendríamos la capacidad de contribuir a llenar este espacio, el espacio escolar, para que la gente pueda seguir incorporando nuevo conocimiento cuando lo que comunicamos al público es algo nuevo en ciencia, o retomamos conocimiento científico previo que incluso podría haber estado aquí, pero la gente o no se dio cuenta o ya lo olvidó. Entonces, hay quienes dicen que tenemos, las personas que formamos la comunidad científica, la responsabilidad moral y social de transmitir el conocimiento que manejamos, que es el sustento de nuestra profesión, de nuestro papel ante la sociedad. No solamente hacer la ciencia o enseñar la ciencia en las escuelas, en las universidades, o incluso hay gente egresada de licenciatura, quizás hasta con posgrado, que decide por vocación irse a participar en la educación universitaria en los diferentes niveles. Además de eso, tenemos más que una obligación, un papel social que no es obligatorio, aunque ahorita ya el sistema nacional de investigadores e investigadoras ya lo está poniendo. Quien quiera estar dentro del SNI tiene que hacer divulgación. Si quieres tener los beneficios de estar en el SNI, debes hacer divulgación o ya no puedes estar en el SNI. Ahí sí está cometiendo una obligación, pero tampoco es obligatorio pertenecer o estar dentro del SNI siendo uno un egresado del sistema de formación profesional científica e incluso trabajando en la actividad científica y generando conocimiento científico a través de la investigación científica correspondiente. Uno no está obligado a inscribirse o a meter solicitud de ingreso al sistema de investigadores en México. No, es algo totalmente de una decisión personal. A veces sí, en el trabajo en algún lugar te presionan para que entres, pero finalmente es tu decisión. Bueno, ok. Y una de las primeras formas en las que los científicos suelen estar en contacto con el público es precisamente cuando están haciendo su trabajo científico, ya después del posgrado, como personas que están haciendo investigación, generación de conocimiento. Y por ahí alguien se entera que lo que hiciste es importante, o es nuevo. A lo mejor no es nuevo, pero es importante, a lo mejor no es importante, pero es un hallazgo nuevo descubrimiento en la ciencia, una nueva aportación al conocimiento científico por parte de la humanidad.
aunque sea, vamos a decir, producto de investigación básica que no tiene ninguna utilidad. Pero ya entendemos mejor algo del universo, algo de la naturaleza. Y van a llegar a preguntar. No divulgadores, periodistas. Y es ahí donde tenemos que, con base en esto, ¿a qué público le vamos a comunicar a través del periodista lo que manejamos? Y eso es a través de la entrevista. Vamos a hacer unos ejercicios, no los voy a incorporar a la sesión de la clase grabada para subir a YouTube, pero sí los vamos a grabar para fines del curso. Ahorita les explicaré por qué. Porque una parte del proceso de aprendizaje es que cuando empezamos a caminar nos caíamos y fuimos mejorando nuestra forma de caminar. Ya que nos sigamos cayendo después de todas las causas. Lo mismo sucede cuando vamos aprendiendo en la escuela misma. Entonces vamos a practicar, vamos a hacer un primer ejercicio de entrevista. Yo voy a ser el entrevistador. Tengo la fortuna de haber trabajado ya la función de periodista científico y hace como el rato por universidad, y he podido practicar estando del otro lado, siendo el entrevistado. En la próxima sesión vamos a hacer la otra parte. Ustedes practicarán lo que es la entrevista a alguien. Ahorita van a ser entrevistados. Por primera vez, no es la única vez que lo vamos a hacer en el curso, porque el curso no solamente se transmite estos rollos internos, sino que sobre todo cómo aprendemos, dijo Piaget, haciendo. Así es que sigamos al maestro Piaget.